Soy Rafael Cantón, microbiólogo clínico en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y me corresponde hacer una presentación en la que incluiré los nuevos antimicrobianos para bacilos gram negativos multiresistentes. Esta presentación se incluye en el curso Antibiograma 2025, Bacterias y hongos prioritarios para la OMS, nuevos avances y retos en la interpretación del antibiograma, que codirijo con los doctores Alejandra Corso, Fernando Pasterán, Patricia Cornejo y Alberto Chevavo, y que tiene el patrocinio científico tanto de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y también de la Sociedad Portuguesa de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Estos son mis conflictos de intereses que no van más allá de haber participado en programas de educación sponsorizados por algunas de las compañías farmacéuticas a las cuales pertenecen los antimicrobianos que voy a desarrollar. Si nosotros nos fijamos en lo que ha ocurrido en los últimos 20 años o 25 años en la introducción de nuevos antimicrobianos, podemos decir que se ha avanzado bastante en este terreno. Esta situación cambió drásticamente a partir del año 2010, en que se introdujeron nuevos antimicrobianos que estaban focalizados inicialmente frente a gram positivos. Y ya avanzando a lo largo de este siglo, de los últimos años, nos encontramos aquellos que tienen mayor interés frente a las bacterias gram negativas multiresistentes, que son a las que me referiré a continuación. Estos nuevos antimicrobianos lo que tratan es de dar respuesta a lo que son los patógenos prioritarios definidos por las OMS, donde nos encontramos microorganismos como Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos, enterobacterias que o bien son resistentes a cefalosporinas de tercera generación o producen carbapenemasas teniendo esa resistencia a los carbapenémicos y también Pseudomonas aeruginosa resistentes a los carbapenémicos. Tenemos datos epidemiológicos que avalan esta situación de aumento de las resistencias en distintos microorganismos que he referido anteriormente. Este es un ejemplo, estudio de vigilancia epidemiológica, estudio Atlas, que recoge los aislados de enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii que no son sensibles a los carbapenémicos. En esta diapositiva podemos observar cuál es la situación en distintas regiones geográficas a nivel mundial y he remarcado específicamente cuál es la situación en Latinoamérica. Vemos cómo sucesivamente desde el año 2018 al año 2022 ha aumentado las resistencias a los carbapenémicos en enterobacterales y esta resistencia es debida fundamentalmente a la producción de carbapenemasa. En este ámbito epidemiológico, las más importantes serían las NDM, metalo-beta-lactamasas, y también nos encontraríamos en una proporción importante las KPCs. Hemos visto un aumento de la producción de carbapenemasas, pero también un problema al cual hemos asistido mucho más recientemente es el aumento de producción de más de una carbapenemasa. Este es un artículo relativamente reciente del año 2024, de julio de este año, donde pone manifiesto cómo se ha producido un aumento de estas enterobacterias que producen múltiples carbapenemasas. Muchas de ellas producen las metalo-beta-lactamasas asociados o bien a OXA48 o a KPCs. Este es un problema mundial que afecta a los distintos países a los cuales nos estamos refiriendo. Y también otro de los problemas que nos estamos encontrando actualmente es la gran variedad de diferentes carbapenemasas que nos encontramos dentro de un mismo grupo. Este artículo de revisión recoge las variantes en KPCs. Estas variantes de KPCs, que en principio las KPCs son sensibles a la asociación de ceftazidima-avibactam, se vuelven resistentes a ceftazidima-avibactam. Y esto es un problema porque también necesitamos nuevas opciones terapéuticas. También es un problema puesto que el reconocimiento fenotípico de estas variantes en el laboratorio es bastante complicado cuando vamos a hacer la lectura interpretada del antibiograma. Muestra de ello son los antibiogramas que se ofrecen en esta diapositiva, donde podemos observar en la parte de la izquierda cuáles serían originariamente el perfil de sensibilidad de una enterobacteria, Escherichia coli, que produce KPC3, y cuáles son los fenotipos que tendríamos cuando se producen variantes de esta KPC3. Algunas tienen un fenotipo que nos recuerda a las betalactamasas de espectro extendido, pero otras tienen un fenotipo donde es difícil reconocerlas y donde se produce casi exclusivamente en algunas de ellas, por ejemplo, con la KPC66 resistencia a ceftazidima. Y luego aquellas que tienen un fenotipo más típico de estas variantes serían las que son resistentes a ceftazidima avibactam
pero mantienen la sensibilidad a los carbapenémicos, que en principio las KPC serían resistentes a estos carbapenémicos y por lo tanto es un nuevo reto para su reconocimiento en el laboratorio. Además, en muchos de los casos, estas variantes que tienen resistencias a las KPCs van a ser también resistentes al cefidrocol. Ejemplo de ellos es este artículo de una experiencia de nuestro propio hospital, donde encontramos 3 pacientes con un brote debido a una Klebsiella pneumoniae del clon de alto riesgo 307 que producía la variante KPC62, que además de ser resistente a ceftazidime avibactam, era también resistente al cefidrocol. La situación en Pseudomonas aeruginosa y en Acinetobacter baumannii es algo distinta. También recogiendo datos de ese estudio Atlas, podemos observar cómo se mantiene o ha disminuido ligeramente la resistencia en Pseudomonas aeruginosa. Esta situación la vemos más claramente, por ejemplo, en Latinoamérica, donde ha bajado prácticamente de un 16% a un 12%, pero sin embargo en Acinetobacter baumannii se mantienen cifras muy elevadas de resistencia a los carbapenémicos que son superiores al 60%. Por lo tanto, para estos problemas de resistencia, que son debidos a distintos mecanismos, fundamentalmente las carbapenemasas, necesitamos soluciones de nuevos antimicrobianos. Los antimicrobianos que han sido introducidos en ese arsenal terapéutico los he clasificado en distintos grupos. Un primer grupo, que serían cefalosporinas que resisten mecanismos de resistencia. Aquí tendríamos ceftalozano tazobactam, hablaremos brevemente de él. También tendríamos a cefiderocol y luego tendríamos las nuevas combinaciones de inhibidores de beta-lactamasas con los beta-lactámicos, a los cuales también me referiré. Solamente haré referencia a aquellos que están aprobados por la FDA y por la EMA. Sé que algunos de ellos todavía no han llegado a algunos países, incluyendo países de Latinoamérica, pero yo creo que es importante y es interesante irlos conociendo para cuando se introduzcan en ese arsenal terapéutico. Y luego tenemos otros grupos de antimicrobianos donde tendríamos algún aminoglicósido, como la plazomicina o las tetraciclinas, la erabaciclina, que también podrían ser opciones terapéuticas frente a los microorganismos que he señalado anteriormente y a los cuales, por razones de tiempo, no me referiré. En esta clasificación o en esta tabla podemos observar cuáles son los distintos inhibidores de beta-lactamasas en función de ese perfil de inhibición. Lo he puesto con cruces y he señalado también en negrita aquellos inhibidores de beta-lactamasas que están asociados precisamente con los beta-lactámicos y que están comercializados. Tendríamos en primer lugar aquellos que derivan de la sulfona del ácido penicilánico, donde tendríamos un primer inhibidor de beta-lactamasas que sería el enmetazobactam, que está muy relacionado con el tazobactam. Me referiré primeramente al tazobactam, no porque sea un inhibidor novedoso. Todos conocemos cuáles son las virtudes de piperacilina tazobactam, cuáles son sus limitaciones, pero el interés que tiene tazobactam actualmente es por la asociación con el ceftalozano. En este caso, si estamos hablando de un nuevo antimicrobiano, estamos hablando de la asociación de ceftalozano con tazobactam, donde el interés fundamental es el ceftalozano, que ha sido diseñado para resistir los mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa, pero que también, asociado con el tazobactam, podemos cubrir bien algunos de los problemas de resistencia que me había referido anteriormente, como son las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Aunque, como decía, el objetivo fundamental de este antimicrobiano es la Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Refiriéndome exclusivamente a esta buena actividad frente a cepas de enterobacterias productoras de beta-lactamasa, nosotros tenemos en nuestro grupo la experiencia de estudio de cepas de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae procedentes de pacientes de UCI, donde estudiamos y caracterizamos las beta-lactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas, y podemos observar en esta diapositiva cómo esa asociación de ceftalozano con tazobactam tiene una elevada proporción de aislados sensibles en Escherichia coli. Son aislados que producen beta-lactamasas de espectro extendido y que, sin embargo, se escapan aquellos que producen carbapenemasas, puesto que el tazobactam no tendría ese efecto inhibidor de las carbapenemasas. En el caso de Klebsiella pneumoniae hay una proporción también relativamente elevada
que son sensibles a la asociación de ceftazidima-avibactam cuando producen beta-lactamasas de espectro extendido, y aquellas que escapan pues serían aquellas que producen carbapenemasas, como sería la OXA48 sola o en asociación con beta-lactamasas de espectro extendido. Muy relacionado con el tazobactam, tenemos el enmetazobactam, también es un inhibidor de beta-lactamasas de clase sulfona de ácido penicilánico. Este ha sido aprobado muy recientemente en Europa asociado con cefepima, y las virtudes de esta asociación de cefepima con enmetazobactam es que van dirigidos pues, muy específicamente frente a beta-lactamasas de espectro extendido, pero que también de forma interesante por la actividad que podría tener en metazobactam ligera y la no afectación en muchos de los casos por la OXA48 cuando está presente en enterobacterias de la cefepima, tendría también una cobertura frente a cepas de enterobacterales productoras de OXA48. La comparación entre cefepima en metazobactam y piperacilina tazobactam la podemos observar en esta diapositiva. Es una colección de aislados tanto de Estados Unidos como de Europa de enterobacterales. Es una colección de un número importante de aislados, son más de 7.000, donde podemos observar que la actividad intrínseca de cefepima en metazobactam es muy superior a la de piperacilina tazobactam. Y si comparamos en la tabla cuáles son los porcentajes de sensibilidad, tanto utilizando criterios del CLSI como criterios de UCAS, vemos cómo pasamos pues, de un 60-70% a perfiles de sensibilidad que superan pues, prácticamente el 98 o 97% de aislados sensibles a esta asociación de cefepima en metazobactam, y va dirigida, como decía, específicamente a cepas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Pero sí quería poner también este estudio reciente del Clinical Microbiological Infection de este mismo año, de hace unos meses, de octubre del 2024, donde el objetivo era comparar, entre otras situaciones, cuál era la actividad de cefepime en metazobactam en cepas que producían OXA48 comparativamente con ceftazidima-avibactam. En rojo estaría cefepima en metazobactam, en verde estaría ceftazidima-avibactam. Y vemos que las gráficas son bastante superponibles, lo que habla también pues, de esa inhibición o esa capacidad que podría tener el metazobactam asociado a cefepima para ser activo frente a cepas de enterobacterias productoras de OXA48. Quizás nos falta esa experiencia clínica para ampliar ese perfil de utilización en beta-lactamasas de espectro extendido a cepas productoras de OXA48. El segundo grupo de inhibidores de beta-lactamasas a los cuales me referiré pues son aquellos que derivan de diazobiciclooctanona, son los derivados DBO, en los cuales pues, podemos incluir pues, el avibactam o el relebactam o también el durlobactam. Existen algunos otros como cidebactam y nacubactam, pero que todavía están o bien en fase 2 de desarrollo clínico o en fase 3 y todavía pues, les falta un recorrido para la aprobación por las agencias reguladoras. El primero de ellos sería ceftazidima-avibactam. Este está presente en la mayoría, si no en todos los países actualmente. Aquí el interés no es la cefalosporina, lógicamente la ceftazidima, de la cual tenemos pues, experiencia sobrada de su utilización como cefalosporina de tercera generación activa frente a enterobacterias y pseudomonas aeruginosa que carezcan de una desrepresión de ANCE, que no tengan beta-lactamasas de espectro extendido o que no tengan carbapenemasas y en pseudomonas aeruginosa pues que no tengan problemas de bombas de expulsión. Y el interés, como decía, de esta asociación es precisamente el avibactam. El avibactam es ese inhibidor de beta-lactamasas DBO que tiene un perfil amplio de inhibición, podríamos decir, y lo es un inhibidor que tiene el perfil más amplio actual de inhibición de las carbapenemasas, ya que cubre carbapenemasas de clase A, también cubre las beta-lactamasas de espectro extendido, cubre también las beta-lactamasas cromosómicas de tipo AMC, y también sería útil cuando se produce una hiperproducción. Y de forma interesante, sería pues, prácticamente el único, si quitamos pues, esos comentarios que he hecho sobre el enmetazobactam, que tendría actividad sobre beta-lactamasas, sobre carbapenemasas de clase D, en concreto de OXA48. Sí le faltaría pues, actividad frente a las carbapenemasas de clase D de Acinetobacter. Su utilidad clínica va muy dirigida
a enterobacterias productoras de carbapenemasas, excepto las metalo-betalactamasas, puesto que no tendría actividad frente a estas betalactamasas o a los microorganismos que producen estas metalo-betalactamasas. Cubriría también las enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido y tendría también, de forma interesante, pues actividad frente a Pseudomonas aeruginosa que tuviesen carbapenemasas, en el caso, pues, por ejemplo, de Latinoamérica, que produjesen las KPCs, es una situación muy infrecuente en Europa, y no tendría actividad, al igual que ocurre en enterobacterias productoras de metalo-betalactamasas, tampoco tendría actividad frente a Pseudomonas aeruginosa que producen estas metalo-betalactamasas. Una asociación que ha sido introducida muy recientemente en Europa es Actereonán avibactam. Luego me referiré pues, al uso de Ceftazidime avibactam junto con Actereonán. Pero en el caso de Europa ya disponemos de esta asociación de Actereonán avibactam. No es necesario recurrir a esa asociación de Ceftazidime avibactam junto con Actereonán. Y aquí el interés de esa asociación es manteniendo esa actividad de avibactam que comentaba en el caso de Ceftazidime avibactam, es la asociación con Actereonán. ¿Por qué? Porque Actereonán no se hidroliza por las metalo-betalactamasas, sería activo en esas enterobacterias que producen metalo-betalactamasas y tendría también pues, el interés de esa asociación con el avibactam en el caso de que produzca más de una carbapenemasa, que podría ser pues, una metalo-betalactamasa asociado pues, a una KPC o a una OXA48. Su utilidad clínica, por tanto, serían las enterobacterias productoras de carbapenemasas, incluyendo metalo-betalactamasas, y desgraciadamente aporta escaso valor frente a Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Esto no es debido al perfil de carbapenemasas que podrían tener Pseudomonas aeruginosa, sino por los problemas de hiperproducción de la betalactamasa de tipo ANCE, que se suele presentar también con problemas de flujo o con problemas de porinas, para los cuales pues, esa asociación de Actereonán avibactam no tendría interés. Y tampoco tendría interés frente a Acinetobacter baumannii, puesto que Acinetobacter baumannii es intrínsecamente o se considera intrínsecamente resistente a Actereonán. Este es un ejemplo también de un estudio epidemiológico donde se analiza la sensibilidad frente a enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Están expresados según el área geográfica en una colección de aislados del año 2020 al año 2022 y podemos ver cómo si el porcentaje de aislados sensible utilizando pues, o bien criterios del CLSI o de la FDA pues oscila dependiendo de la región geográfica entre casi un 40% de sensibilidad en las zonas del Pacífico a un porcentaje de sensibilidad en Estados Unidos del 76%, pasaría, si lo consideramos ese porcentaje de sensibilidad Actereonán avibactam, a superar pues, el 99%, que incluso en Estados Unidos llega al 100% de aislados sensibles al Actereonán avibactam. También tenemos comercializado en bastantes países imipenem relebactam. El imipenem es un carbapenémico, fue el primero que se introdujo en clínica de este grupo de carbapenémicos, que actualmente pues, se ha asociado al relebactam. Aquí lo que se ha estado buscando es una actividad de relebactam, es un inhibidor tipo DBO, como es el avibactam, pero que en este caso carece de actividad inhibitoria frente a las carbapenemasas de clase D y tendría pues, actividad frente a las de clase A. Se incluirían pues, las betalactamasas de clase C, las cromosómicas pues, presentes en Pseudomonas aeruginosa o en Enterobacter cloacae, pero cuando hablamos de carbapenemasas solamente tendría utilidad frente a las KPCs. Sin embargo, esa asociación de imipenem con relebactam da un valor añadido de actividad frente a Pseudomonas aeruginosa y ahí tendría pues, ese interés en aquellos aislados que fuesen resistentes a ceftolozano tazobactam para su utilización del imipenem relebactam. Y en enterobacterales pues, tendría interés en cepas productoras de KPCs. Deberíamos excluir también las que producen metalo-betalactamasas y las que producen también OXA48. Esto es un ejemplo de un artículo también muy reciente que analiza pues, la actividad de ceftolozano tazobactam, de Ceftazidime avibactam y de imipenem relebactam
tanto en enterobacterias que no pertenecen al grupo de las morganelas, Morganella morgani o Proteus, y Pseudomonas aeruginosa, cuando son resistentes a cada uno de estos antimicrobianos. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, vemos que cuando son resistentes a Ceftolozano tazobactam, estas enterobacterias, llegamos pues prácticamente al 97% de sensibilidad a imipenem relebactam y a Ceftazidime avibactam. Cuando no son sensibles a imipenem relebactam, pues el Ceftolozano tazobactam tiene una actividad del 78% y Ceftazidime avibactam del 92%. Y en el caso de que sean resistentes a Ceftazidime avibactam, aquí se mantendría pues una actividad que llega al 40% en el caso de imipenem relebactam. Si nos referimos a Pseudomonas aeruginosa, que está en la parte de la derecha de la diapositiva, también podemos recuperar alguna actividad de Ceftolozano tazobactam cuando son resistentes a imipenem relebactam y a Ceftazidime avibactam, y también nos ocurriría lo mismo con los aislados imipenem relebactam no sensibles o Ceftazidime avibactam resistentes. Lo que indica esta diapositiva es que muchas veces debemos estudiar simultáneamente tanto Ceftolozano tazobactam, imipenem relebactam y Ceftazidime avibactam si queremos ofertar un adecuado número de antimicrobianos en el antibiograma para poder recuperar precisamente aquellos aislados que puedan no ser sensibles a algunos de ellos. El por qué no son sensibles a algunos de ellos y son sensibles a otros, pues muchas veces es debido o bien a la actividad intrínseca que pueden tener algunos de los antibióticos, como puede ser imipenem frente a Ceftolozano en Pseudomonas aeruginosa, en asociación con ese relebactam, o la ventaja que puede tener el avibactam frente al relebactam en la inhibición de la OXA48. Una asociación que es interesante y que ha sido aprobado exclusivamente por el momento en Estados Unidos es la asociación de sulbactam-durlobactam. El sulbactam es un inhibidor de beta-lactamasas ya conocido de la clase sulfona. Me referí inicialmente pues, al tazobactam y al enmetazobactam, estaría dentro de ese grupo, pero que de forma interesante tiene una actividad intrínseca bastante alta en Acinetobacter. La CMI modal pues son 2 microgramos por mililitro, que se ha asociado con durlobactam porque es un inhibidor de beta-lactamasas, también del grupo de los DBO, que está diseñado para inhibir beta-lactamasas tanto de clase C, de clase A como de clase D. Y aquí están incluidas la OXA23, la OXA24 y la OXA58, que son propias de Acinetobacter. Si nos fijamos en la gráfica inferior, en la parte derecha de la diapositiva, podemos observar cómo las CMIs de sulbactam, que tendrían una distribución modal, hay cepas aquí que son resistentes al sulbactam y que tienen CMI superiores a 4 o 8 microgramos por mililitro a sulbactam, como cuando se asocia con el durlobactam en Acinetobacter baumannii, recuperan esa actividad del sulbactam teniendo pues, una CMI modal de 0,5 1 microgramo por mililitro. Este sería el objetivo de esta asociación, la utilización frente a infecciones por Acinetobacter baumannii. Se han descrito ya algunas cepas resistentes, pues que son o bien por mutaciones en la PBP3, por mutaciones en sintetasas o genes ASPS y genes asociados con la respuesta de estrés celular y la bomba de fusión. Generalmente, para que se produzca resistencia a esta asociación de sulbactam-durlobactam, ha de estar presente más de un mecanismo de resistencia al cual me he referido pues, en la diapositiva. Y ya por último, dentro de los inhibidores de las carbapenemasas, no podíamos dejar de hablar del valprorbactam. En este caso, el valprorbactam se ha unido al meropenem. El meropenem se introdujo posteriormente en terapéutica al imipenem. Es un carbapenem ampliamente utilizado, que tiene también pues, una elevada actividad bactericida intrínseca frente a enterobacterales y Pseudomonas aeruginosa, que no se afecta por beta-lactamasas de espectro extendido y que cuando se asocia al valprorbactam tiene un perfil muy parecido frente a enterobacterias al que tendría imipenem relebactam. Tendría un perfil de inhibición de carbapenemasas de KPCs y no tendría pues tanta utilidad como puede ser imipenem relebactam en el caso de Pseudomonas aeruginosa, puesto que aquí el valprorbactam, salvo en el caso exclusivo que Pseudomonas aeruginosa produzca KPCs, situación que puede ser de interés su conocimiento en algunos países de Latinoamérica,
carecería de ese interés frente a Pseudomonas aeruginosa. Es decir, que solamente tendría interés frente a Pseudomonas aeruginosa cuando tiene beta-lactamasas de tipo KPC, que es la actividad que mantiene adecuadamente frente a enterobacterias productoras de KPCs en este caso. El estudio de sensibilidad a los inhibidores de beta-lactamasas está recogido tanto en los criterios de UCAS como en los criterios del FDA. Las concentraciones son siempre fijas, en este caso, concentraciones o bien de 4 microgramos por mililitro o 8 microgramos por mililitro, dependiendo del inhibidor. Lo que se va buscando aquí es que no se supere con esa asociación del inhibidor, pues posible actividad intrínseca que podrían tener en algunas enterobacterias y que de alguna forma no podamos observar cuál es la disminución cuando hacemos ese estudio de sensibilidad y la mayoría de los sistemas automáticos ya han ido introduciendo en estos sistemas automáticos pues, el estudio de sensibilidad, pues, por ejemplo, de ceftazidime avibactam, de ceftolozano tazobactam, de imipenem rilebactam o de meropenem valproate. Sí está pendiente la introducción de la asociación de Actreonan avibactam en estos sistemas automáticos y lo que sí hace, por ejemplo, referencia en CLSI es tener unas recomendaciones de cómo hemos de hacer pues, un estudio de sensibilidad a ceftazidime avibactam junto con el Actreonan para poder inferir si el aislamiento que nosotros estamos analizando o estudiando en el laboratorio tiene una sensibilidad a la asociación de Actreonan avibactam o en el caso en el que sea necesario, puesto que carecemos en el arsenal terapéutico de nuestra localización o nuestro país de la asociación de Actreonan avibactam y debemos recurrir a esa asociación de ceftazidime avibactam y Actreonan. Sí existen ya tiras en gradiente, tanto pues, de la empresa Liofilken como Biomerie, que están validadas para enterobacterales, pero el CLSI nos da también unas recomendaciones que es un sistema de tener tubos con Müller-Hinton y añadir discos de antibióticos y poder observar la presencia o ausencia de crecimiento. También lo podríamos hacer con tiras en gradiente si no disponemos de las tiras específicas de Actreonan avibactam, poniendo primeramente una tira de Actreonan y posteriormente una de ceftazidime avibactam o viceversa, poniendo primero una tira de ceftazidime avibactam, dejando un tiempo actuar y levantando esa tira y colocando posteriormente la tira complementaria y observando cómo se produce pues, esa elipse de inhibición. También lo podríamos hacer por aproximación de discos. No obstante, como comentaba, el CLSI ya en el documento del año 2024 y lo mantendrá en el año 2025, nos da una guía como utilizando tubos de 5 mililitros de Müller-Hinton y añadiendo los discos comerciales pues, de Actreonan y de ceftazidime avibactam y simultáneamente de Actreonan y de ceftazidime avibactam, podemos observar en este último, si no se produce crecimiento, sería pues, un valor subrogado de que existe una sinergia entre Actreonan avibactam y por lo tanto podemos dar una respuesta de cuál es la sensibilidad a esta asociación de Actreonan avibactam o de la utilización conjuntamente de Actreonan junto con avibactam y ceftazidime. Comentaba anteriormente que existen otros nuevos inhibidores que están pendientes de ser introducidos en la clínica. Aquí podríamos nombrar pues, el Cidebactam, el Funobactam, el Serugorbactam, que no está incluida en esta diapositiva, y a los cuales pues, recomiendo que acudáis al artículo publicado por Bassetti, también bastante reciente, donde nos resume cuáles son los ensayos clínicos que están en marcha y que probablemente derivarán en la utilización de estos nuevos asociaciones de inhibidores de beta-lactamasas o de carbapenemasas específicamente, aunque también se incluye en este artículo cuál sería el perfil de utilización también en cepas que producen beta-lactamasas de espectro extendido o que también hiperproducen las carbapenemasas, sin olvidar pues Acinetobacter resistente a carbapenémicos y Pseudomonas resistentes a carbapenémicos. Y por último, me quería referir al cefiderocol. El cefiderocol ya tenemos bastante experiencia en los últimos años de su utilización. Podemos decir que es una cefalosporina de diseño que ha cogido lo mejor de ceftazidime, lo mejor de cefepima, le ha introducido pues, un grupo catecol
para tener un perfil de penetración dentro de los bacilos gram negativos mucho más eficiente, de tal forma que utiliza pues, los canales de hierro, de tal forma que accede de forma muy eficaz a las PVPs y también pues, puede acceder a través de las porinas. Esa alta concentración que se alcanza en el espacio periplásmico unido a que resiste también la hidrólisis por determinadas beta-lactamasas, incluyendo pues, algunas de las carbapenemasas, les hace tener, pues hace al cefidrocol tener un perfil muy adecuado para su utilización frente a bacterias multiresistentes que producen pues, distintas carbapenemasas, incluyendo las metalo-beta-lactamasas. Este sería pues, un estudio epidemiológico. Están recogidas pues, cepas de enterobacterias que son resistentes a los carbapenémicos. Comparativamente, vemos que podría tener pues, mejor actividad intrínseca a concentraciones bajas, pues tanto imipenem relebactam como meropenem barbobactam, pero al final el porcentaje de aislados sensibles es superior cuando estamos hablando de cefidrocol comparativamente con imipenem relebactam, meropenem barbobactam o ceftazidima avibactam. Lo mismo nos ocurriría con Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Esto es también de un estudio epidemiológico relativamente reciente, donde podemos observar en la parte de la izquierda Pseudomonas aeruginosa, comparativamente con todos o casi todas las asociaciones de inhibidores de beta-lactamasas con los carbapenémicos a los cuales me he referido, pues ceftazidima avibactam, cetolozano tazobactam, meropenem barbobactam, imipenem relebactam e incluso accionan avibactam, y vemos cómo cefidrocol aquí sí tiene una actividad intrínseca superior en Pseudomonas aeruginosa y tendría también unos porcentajes elevados de sensibilidad. Y lo mismo pues, nos ocurriría también en el caso de Acinetobacter. Aquí la comparación se ha hecho con cefidrocol, con sulbactam, durlobactam y con colistina. Este tendría un porcentaje elevado de actividad intrínseca, pero cefidrocol también mantendría pues, una adecuada actividad teniendo pues, unos valores de CMI 90 pues, aproximadamente de 8 microgramos por mililitro. Sabemos que cefidrocol ya se conocen algunos mecanismos de resistencia que están relacionados pues, con el mecanismo de acción, bien porque esos canales del hierro pues, pueden tener mutaciones en los sistemas de regulación de los que dependen, porque haya mutaciones en las porinas o porque también haya mutaciones en algunas de las beta-lactamasas. Existen algunas variantes de KPCs que pueden dar concentraciones mínimas inhibitorias algo superiores comparativamente con las que no son mutadas de esas originales, y también sabemos que algunas cepas que producen metal o beta-lactamasas escaparían ligeramente a la actividad del cefidrocol. Lo que sí es importante conocer es que cuando nos enfrentamos a un estudio de sensibilidad de cefidrocol en el laboratorio, tenemos que magnificar de alguna forma su mecanismo de acción, y para magnificar su mecanismo de acción debemos eliminar inicialmente el hierro de ese medio de cultivo utilizando distintos quelantes, y posteriormente, puesto que utilizamos esos quelantes, tenemos que añadir también posteriormente pues, calcio, magnesio y zinc para que tenga unas concentraciones fisiológicas. Quedaría, por lo tanto, un caldo deplecionado en hierro. Cuando esto se produce, las bacterias hiperexpresan esos canales de penetración del hierro, y como el cefidrocol es una molécula que lleva un grupo catecol, que es el que beneficia la entrada por ese canal, aumenta la entrada y aumentaría esa actividad frente a las PVPs, y tendríamos una correlación mucho más clara de los valores de concentraciones mínimas inhibitorias con lo que posteriormente ocurriría in vitro. Lo que se ha buscado no es en sí buscar solamente esas concentraciones mínimas inhibitorias más bajas, sino también poder establecer una mejor correlación de esa actividad con el resultado clínico. EUCAS y tanto el CLSI, aunque en esta diapositiva me refiero a los documentos de EUCAS, nos da pues unas guías de cómo debemos preparar ese caldo para hacer ese estudio de sensibilidad y cómo debe ser esa lectura, puesto que algunas veces se produce pues algún factor de arrastre en esa lectura de las concentraciones mínimas inhibitorias. Esto se produce de manera quizás un poquito más importante con Acinetobacter baumannii y nos da pues algunas de las características de cómo debemos hacer esa lectura. No obstante, la preparación de ese caldo es complejo.
No existen por el momento sistemas automáticos que incluyan pues, ese caldo para poder estudiar cefidrocol y hacer un análisis de las concentraciones mínimas inhibitorias. Y lo que sí nos dice EUCAS son unas recomendaciones de la utilización de la difusión con disco. En este caso nos sirve el medio de 1200 habitual, lleva unas concentraciones no excesivas de hierro y por lo tanto los halos de inhibición son adecuados, y también pues, podemos acudir pues, a algunas guías como es este artículo publicado por Zimmer y Patel en el Journal of Clinical Microbiology de cómo debemos leer esos halos de inhibición de cefidrocol. EUCAS también nos da pues algunos puntos de corte, lo mismo que hace el CLSI, y lo que sí nos añade EUCAS es lo que se denomina el área técnica de incertidumbre. Son aquellos casos en los cuales, debido a esas dificultades en la realización de los estudios de sensibilidad, podemos obtener valores en los cuales es necesario a veces o bien repetir ese sistema de estudio de sensibilidad por disco o bien recurrir directamente al estudio de concentraciones mínimas inhibitorias en un centro de referencia o preparando ese caldo para constatar que verdaderamente esa cepa que estamos estudiando es resistente al cefidrocol. Existen ya en el mercado algunos sistemas, no son sistemas comerciales, son sistemas manuales, pues por ejemplo el sistema UMI comercializado por Bruker o el sistema COMAS comercializado por Liofilken, donde ya directamente están preparados en unas placas de microtitulación con distinto formato y con distintas concentraciones o rango de concentraciones según la casa comercial para poder estudiar pues, enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii o Stenotrophmonas maltophilia. Sí tenemos también unas tiras en gradientes, son tiras en gradientes de la empresa Liofilken, pero que solamente han sido validadas para Pseudomonas aeruginosa y que también pues, incluye pues, una concentración o un rango de concentraciones bastante elevados que nos permiten en Pseudomonas aeruginosa definir pues, cepas que puedan tener mecanismos de resistencia o incluso aquellas que tengan ya CMIs muy elevadas que se correlacionan pues, muchas veces con distintos mecanismos que puedan afectar al cefidrocol. Como conclusión de esta presentación, quería destacar que ya tenemos estos nuevos antimicrobianos. Sí he recalcado que no están en todos los países, pero que debemos conocerlos, puesto que se introducirán, esperemos, en un plazo relativamente corto. Que algunos de estos inhibidores están restringidos a beta-lactamasas de espectro extendido, como es el metazolactam. Recordar el tema de la SOXA48, que está pendiente de confirmación in vivo de la utilización de esta asociación. Algunos otros están restringidos a las KPCs, como el relebactam o valboctam, mientras que otros cubren además la OXA48. No tenemos por el momento aprobados por agencias reguladoras los que tienen actividad frente a metalobeta-lactamasas. Y aquí debemos recurrir pues, a bien esa asociación de cetazim avibactam con asteronan o directamente a la utilización de asteronan avibactam. El estudio de sensibilidad de los nuevos inhibidores de beta-lactamasa se realiza a concentraciones fijas. Tenemos ya en los sistemas automáticos, con la excepción por el momento de asteronan avibactam, y podemos realizar también sinergias como valor subrogado de asteronan avibactam con cetazim avibactam más aldosteronan, siguiendo pues, el método de reducción de discos en tubo recomendado por el CLSI. Recordar que probablemente en el día a día lo más sencillo, si vamos a estudiar la sensibilidad al cefidrocol, es el método de disco-placa, los antibiogramas convencionales utilizando discos, que nos dan resultados bastante reproducibles y robustos, y que en un futuro pues tendremos nuevas asociaciones de beta-lactámicos con cefepima, meropenem o asteronan, con inhibidores de beta-lactamasas que serían pues, los nuevos cidebactam, seruborbactam, nacubactam o funobactam. Quizás aquí lo que tengamos que conocer en un futuro es que algunos de ellos pues, se podrán utilizar de forma oral, como es seruborbactam, si se asocia con antibióticos que pueden administrarse por vía oral, o que tienen también pues, actividad intrínseca per se, como es el caso del cidebactam. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaremos en contacto a través del foro de discusión. Muchas gracias.